primer lugar, abrir el curso parlamentario por parte de mi grupo, el Grupo Podemos Andalucía, un grupo parlamentario que durante el periodo de sesiones que ha tenido lugar hasta ahora ha sido el grupo más activo, ha presentado 13 leyes, más la reforma del reglamento en varios aspectos y que además ha presentado otras 3 leyes junto a otros grupos políticos de esta Cámara. Para nosotros va a ser una prioridad en los próximos 4 meses y no solo con motivo de la conmemoración del 4 de diciembre, la necesidad de que en un momento en el que está de actualidad la reapertura de una reforma del Estado de las Autonomías, de una reforma del modelo de Estado, en el que se ha puesto sobre la mesa de forma abrupta ese debate acerca del modelo que hasta ahora ha sido el modelo de convivencia en el Estado español y, además de la reforma del modelo de financiación, entendemos que es necesario por parte de nuestro grupo poner sobre la mesa la necesidad de reactualizar la autonomía a los próximos 20 años, a los próximos 30 años. Para nosotros la autonomía del siglo XXI tiene que ver con algunas cuestiones irresueltas del anterior proceso de movilizaciones y de victorias también por parte del pueblo andaluz del 28 de febrero, como la necesidad de convergencia con el resto del Estado. Esto es una tarea pendiente. Seguimos teniendo, de hecho, tenemos más desempleados, más tasa de desempleo y aportamos menos a la renta nacional que en el año 80, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, que planteaba como principal objetivo reducir esta brecha. Y además de la convergencia, reforzar nuestra autonomía. Nosotros entendemos que es necesario recuperar incluso más competencias porque hay nuevas necesidades que requieren de acercar el espacio de toma de decisiones a los ciudadanos. Queremos concretar al máximo en qué consiste esa autonomía del siglo XXI, en qué consiste esa soberanía popular andaluza del siglo XXI y en torno a este eje van a girar propuestas institucionales, pero no solo, también de movilización, también orgánicas de nuestra formación política para los próximos 4 meses. En ese sentido, nosotros entendemos que la comunidad tiene que ver con el cuidado mutuo. La comunidad tiene que ver, uno se siente perteneciente a una comunidad cuando sabe que se le cuida y que se le provee colectivamente de sus necesidades más fundamentales. En ese sentido, hablar de educación y de sanidad son 2 elementos fundamentales. Vamos a presentar en este periodo de sesiones la ley del 5%, una ley que hemos acordado con Izquierda Unida, pero no solo, también con el Movimiento Andaluz en defensa de la escuela pública, alrededor de 40 colectivos de docentes, estudiantes y profesionales de la educación para establecer ese suelo de inversión. Nosotros entendemos que frente al modelo que ha imperado de establecer techos de gasto, hay que establecer suelos de inversión. Hay que volver a plantearse el ejercicio presupuestario como un ejercicio de cobertura de necesidades básicas, de cobertura de derechos reconocidos en nuestros textos legales, que deben tener un respaldo presupuestario. También insistiremos en el debate de la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, en la necesidad de recuperar ese suelo de inversión que no introdujo Podemos, que venía en el primer borrador del 6,5%, que empezamos a negociar con el ya apartado del cargo aquilino y que volveremos a poner sobre la mesa ahora. Queremos que esa ley reconozca un suelo de inversión de al menos un 6,5%, entre un 6,5% y un 7%, y lo pondremos sobre la mesa como una cuestión de mínimo. Entendemos que no se puede hablar presumir de sistemas de cobertura de necesidades, de derechos, sin garantizar el ejercicio efectivo del mismo y sin garantizarlo en momentos de inestabilidad económica, de crisis, de recortes que han tenido lugar a continuación después de esas crisis, que hay que garantizarlos en todo momento por una vía de garantizar ingresos que garanticen derechos. La ley de titulizaciones también será presentada en este periodo de sesiones. Nosotros entendemos que es necesario exigir a las entidades financieras transparencia en el ejercicio de su actividad. Uno de los principales aliados de la banca en este país y enemigo de la ciudadanía en lo que tiene que ver con el derecho al acceso a la vivienda ha sido la falta de transparencia, y entendemos que con una ley sencilla que exige a las entidades financieras publicar
el conjunto de las titulizaciones, hacerlas transparentes, podemos directamente parar desahucios. Entendemos que es una cuestión fundamental. En este sentido, me gustaría comentar una cuestión de actualidad que está puesta sobre la mesa, con esa multa de 6,5 millones a las entidades financieras por parte de la Junta de Andalucía. Creemos que el hacer rentable la estafa a los usuarios de la banca es ser connivente con la estafa masiva a los usuarios de la banca de las cláusulas suelo. El hecho de que esa multa se haya puesto en base a las denuncias que se han puesto y no en base a el dinero estafado hace rentable la estafa. Es decir, tenemos una ley de protección de derechos de los consumidores y usuarios de los créditos hipotecarios que establece la posibilidad de poder imponer multas que sean equivalentes al dinero estafado y, sin embargo, no se ha puesto en marcha según la Dirección General de Consumo porque no tenemos datos suficientes para saber cuánto dinero y cuáles son las hipotecas y las escrituras, cuántas hipotecas han llevado a cabo esas entidades financieras que han establecido las cláusulas suelo cuando esos datos son públicos, es decir, o hay incompetencia e incapacidad por parte de esta Dirección General de Consumo y de la Junta de Andalucía o hay directamente connivencia con las entidades financieras por otros motivos que se nos ocultan. Ponemos sobre la mesa la necesidad de poner en valor esa ley de protección de los derechos de los consumidores y usuarios por la vía de exigir a las entidades financieras, imponer a las entidades financieras multas que no hagan rentable la estafa. Parece una cuestión de sentido común. Por otra parte, estamos trabajando en una ley sobre el autoconsumo energético. Esto nos parece importante porque después del recurso que en el Tribunal Constitucional se puso y que ha conseguido eliminar de la Ley del Impuesto al Sol aquellos artículos que hacían referencia a la regulación muy restrictiva del uso del autoconsumo solar, de las energías solares por parte de comunidades de vecinos o por parte de colectivos. Hay un espacio, hay un hueco que ha reconocido el Constitucional a las comunidades autónomas para poder regularlo y en ese sentido existe en Andalucía la capacidad de exigir o de regular o de facilitar o de incentivar un nuevo modelo energético que pase por la promoción de las renovables, por la promoción del autoconsumo energético y, por tanto, por alcanzar eso que es la verdadera autonomía y soberanía del pueblo andaluz en el siglo XXI, que también pasa por ser soberanos, capaces, autosuficientes energéticamente. Esto nos parece que es clave y que es fundamental y vamos a trabajar para presentar una ley que así lo haga en el ámbito andaluz. Por otro lado, sí que queremos poner sobre la mesa una vez más la incoherencia que ha demostrado la Junta de Andalucía cuando moviliza a todas las fuerzas políticas y agentes sociales a principios de curso para pasar por esa galería de fotos de San Telmo, donde se habla de algo que compartimos, que es la infrafinanciación de Andalucía, el hecho de que ese modelo de financiación autonómica haya perjudicado de forma objetiva a Andalucía, esa deuda histórica acumulada con el pueblo andaluz de 5.500 millones de euros por un modelo de financiación autonómica diseñado en su momento por el PSOE y prorrogado convenientemente por el Partido Popular en los últimos años. Mientras compartíamos ese discurso de la necesidad de un nuevo modelo de financiación más justo para los andaluces y las andaluzas, vemos que hay un ejercicio de incoherencia en haber cerrado ese acuerdo con Ciudadanos para los presupuestos que suponen eliminar de un plumazo 610 millones de euros para la hacienda pública andaluza. Nos tendrán que explicar cómo vamos a recuperar derechos de la ciudadanía andaluza, cómo vamos a retrotraer los recortes que durante años han negado, pero que ahora sí hablan de ellos cuando hablan de recuperar lo que se ha recortado, cuando lo que hay es una merma ya a las claras de 600 millones de euros entre la anterior reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, la que se está anunciando ahora, y la reforma del IRPF en Andalucía. Hay que recordar que esos 610 millones de euros son 2 veces el presupuesto de vivienda para 2017. Esos 610 millones de euros es el total del presupuesto establecido para bienestar comunitario. Son 15 años de presupuesto para deporte y son 2 veces el presupuesto para fomento empresarial en Andalucía.
Al final es un poco como si gobernara el Partido Popular, las mismas políticas, política blanda para la banca, política dura para los servicios públicos y política de eliminar la posibilidad de que los derechos se ejerzan de verdad por la vía de agujerear la hacienda andaluza. Entendemos que ahí existe una incoherencia palmaria. Ofrecimos, como hicimos el año pasado en una carta que directamente, en un escrito que directamente registramos al Gobierno para que se sentara a negociar los presupuestos con Podemos Andalucía para plantearlo en clave de recuperación de derechos y, bueno, pues la respuesta ha sido clara. De nuevo se vuelve a elegir a Ciudadanos como socio preferente del Gobierno andaluz y se desprecia la posibilidad, otras posibilidades al menos, de estudiar otras posibilidades de poner en marcha unos presupuestos más justos para Andalucía. Otra cuestión que va a ser prioritaria para nosotros y que ha vuelto a ser bloqueada en la mesa del Parlamento es la posibilidad de hablar de la reforma del reglamento de la Cámara para eliminar privilegios de los cargos de representación pública. Como saben, para nosotros esto también es una prioridad por dos motivos. Una tiene que ver con la cuestión presupuestaria también, por supuesto, con cómo podemos ser más coherentes recortando de donde hay que recortar y manteniendo derechos donde hay que mantenerlos. Y, por otro lado, también por una cuestión de ética política. Nosotros entendemos que la política no debe ser un espacio de privilegios, porque eso de alguna manera nos aleja de nuestros representados y representadas, que son los que tienen los sueldos más bajos de España, que son los que tienen los niveles de precariedad más altos en sus contratos, que son los que tienen más riesgo de pobreza y de exclusión, que son los que padecen el paro y los recortes de forma tan dura. Lo vamos a seguir presentando en un contexto y en un entorno y en un ambiente de silenciosa hostilidad. Nosotros, desde que estamos poniendo sobre la mesa estas cuestiones, lo que estamos viviendo en el Parlamento es esa silenciosa hostilidad cuando no llega el momento en la mesa de hablar de si una ley entra o no en el orden del día y parece que sus señorías, y en concreto el presidente de la Cámara, tiene especial prisa por acabar el pleno en el día de hoy para que no se pueda debatir la ley de privilegio cero. La reforma, no es una ley, es una reforma del reglamento privilegio cero, una reforma del reglamento para eliminar esas dietas que dan vergüenza y eliminar esas prebendas que dan vergüenza. No sabemos si es porque hay fútbol hoy o porque el señor Durán está especialmente entretenido con las primarias en su provincia o directamente porque existe esa omertad de los privilegios en esta Cámara. Pero seguiremos insistiendo y, de momento, parece haber un compromiso para que en el próximo pleno por fin podamos debatir acerca de esta reforma del reglamento que para nosotros es clave. Hay que decir que, en este sentido, el socio del Partido Socialista también lo es en clave de preservar los privilegios de lo que se ha dado en llamar la clase política, de lo que se ha dado en llamar los representantes públicos. Se llenan la boca de regeneración democrática, pero año tras año votan los presupuestos que posibilitan, por ejemplo, las ayudas al alquiler de los altos cargos en la Junta de Andalucía, que facilitan que hayan salarios que estén por encima de la ley en el ámbito sanitario, en el ámbito del SAS, que facilitan que siga habiendo privilegio en el ámbito de la Administración Pública andaluza y que cada vez que se hagan públicos nos pongan a todo el mundo las orejas coloradas. En este sentido, año tras año, Podemos ha ido presentando, por hacer un recordatorio, enmiendas a los presupuestos en clave de eliminación de privilegios y año tras año ha sido Ciudadanos quien ha salvado esos privilegios con su voto en contra de estas enmiendas. Seguiremos negociando la ley de esta reforma del reglamento y seguiremos ampliando esta cuestión en otros ámbitos como los de los altos cargos de la Administración Pública andaluza y la Administración paralela o los entes instrumentales en un debate que vamos a tener en los pasillos de esta Cámara. Hasta ahora hay mensajes que no se han respondido por parte de Ciudadanos, en concreto por parte de Marín, cuando hemos hablado de la necesidad de establecer una comisión de investigación sobre los salarios y los sueldos de los altos cargos de la Administración, insisto, y de los entes instrumentales. Y hasta ahora silencio, pero desde luego hoy pues, nos vamos a ver las caras y vamos a preguntarles si están dispuestos a hablar con nosotros de eliminación de privilegios en el ámbito andaluz. Queremos más financiación, queremos garantizar derechos, pero lo que no queremos es que recuperar derechos financieros por parte de la Comunidad Autónoma Andaluza en un eventual debate de modelo de financiación vaya a privilegios, vaya a externalizaciones que le llenan los bolsillos a las empresas del IBE en Andalucía. Vamos a seguir hablando de recuperación
de servicio en el ámbito andaluz. Vamos a seguir hablando de la necesidad de la gestión directa de determinados servicios precarizados, porque cuando en educación se habla de gratuidad del comedor o de gratuidad del aula matinal o de derecho al acceso a esos servicios, se está hablando de precariedad del personal que hace posible que ese derecho sea ejercido por las madres y los padres en Andalucía. Hay que recordar que siguen habiendo contratos de 8 horas al mes por parte de las monitoras escolares, o que sigue habiendo una situación de precariedad y también de represión sindical a los servicios de emergencia, al 112, al 061, etcétera, etcétera. Y se sigue produciendo a pesar de la tan cacareadas cláusulas sociales que se quedaron en un libro de adorno en las estanterías de las administraciones. En ese sentido, también entendemos que ese dinero, esa mayor capacidad de financiación de Andalucía que vamos a exigir al Gobierno de España, no debe ir tampoco a pagar telebasura, no debe ir tampoco a pagar una herramienta de propaganda del Gobierno de turno, de ninguno de ellos. Y, por tanto, volveremos a insistir tanto en, a ver si conseguimos, antes de que termine la legislatura, reformar el Consejo de Administración de Canal Sur, como en introducir nuevos mecanismos de dirección de la radiotelevisión pública andaluza que sean más objetivos, que tengan más que ver con un buen servicio público y de calidad, que hagan de Canal Sur la tele de los andaluces y no la tele del Gobierno andaluz. Y, por otro lado, también cuestionar la externalización permanente de la programación de Canal Sur a través de productoras que se llevan hasta 3 millones de euros, como en el caso de la productora de Juan y Medio, por poner en antena una televisión que es bastante mejorable, con unas escenas que nos podíamos haber ahorrado, ¿no? En este sentido, saludamos que el Consejo Audiovisual de Andalucía, al menos el Consejo Audiovisual de Andalucía, haya dicho algo al respecto. Hay que decir que esto no hubiera saltado a la luz pública, esto no hubiera sido objeto de denuncia pública si no lo denunciamos nosotros en redes sociales. Esto fue así, pero que ha ocurrido en otras ocasiones y que pues la línea habitual en una televisión que debería ser una televisión de calidad, una televisión que defiende la igualdad, una televisión que tiene en cuenta o que proyecta la sociedad que queremos construir como andaluces y andaluzas.